El acero estructural. A diferencia del acero de refuerzo, lo que nosotros tenemos en el acero estructural es otro tipo de material. Aunque es acero, sonaría que son muy parecidos, en la realidad es que no. El acero estructural tiene otras características que lo hacen más fuerte, derivado de la 36. Ahorita les voy a explicar un poquito qué es esto. Muy bien. Esto es una construcción basada en acero estructural. El acero estructural principalmente se clasifica por la cantidad de carbono que tiene en su interior. Lo que se han hecho obviamente con los aceros estructurales es hacer elementos o hacer materiales que responden tanto a los esfuerzos de tensión como a los esfuerzos de compresión. Aquí ustedes pueden ver que prácticamente es todos estos elementos. Ahorita les voy a explicar qué es este tipo de vigas, para quien no las conozca, para quien ya las haya trabajado. Esto es una viga IPR o es una viga IR. Muy bien, el acero estructural, como su nombre lo dice, es un acero que puede absorber esfuerzos y puede absorber esfuerzos y presentar bajas deformaciones. Una gran ventaja del acero estructural es que requiere menos mantenimiento, su costo de mantenimiento es muy bajo, porque obviamente el acero no requiere mucho mantenimiento en su proceso, pero la desventaja del acero, y además de toda una ventaja que tiene, no me voy a perder esta ventaja, es que es reciclable, ¿sí? O sea, ustedes quitan este edificio una vez que se termina de trabajar y el acero puede volver a reusarse en otros procesos de acero. Pero su desventaja es que es mucho más caro que los elementos estructurales convencionales. El precio que puede llegar a tener un edificio de acero contra un edificio de concreto es muy alto con relación a costo, pero se disminuye mucho por el costo que tiene su construcción y su montaje. O sea, el montaje del acero estructural es muy rápido comparado con el tiempo que nosotros tenemos con un acero contra una estructura de concreto hidráulico. Pues el concreto hidráulico es más tardado que el concreto del acero, perdón, que el acero estructural. Entonces se equilibra, vamos a decirlo que podríamos tener muchos equilibrios entre el acero estructural, el acero y el concreto estructural. ¿Sí? O sea, hay muchas ventajas que tiene el acero estructural. Actualmente ya se está trabajando mucho más en acero estructural, pero también se está trabajando en sistemas híbridos, columnas a base de concreto hidráulico y traves o vigas a base de acero estructural. Muy bien, muy bien. El acero estructural recibe el nombre de acero A36. Los aceros A36 son aceros al carbono. Cuando se fabrican, hace rato que les hablaba de las varillas, se fabrican en laminados. Aquí lo que se hace es que se hace una amalgama de carbono. Quiere decir que al introducir el carbono lo hacemos más resistente. Recuerden ustedes que el carbono, si ustedes recuerdan, pues bueno, los diamantes son de carbono y por tanto son materiales mucho más resistentes a la compresión. Entonces lo que hacemos es que le introducimos y formamos ahora nuevamente otro compuesto que es colocar al acero carbono y por lo tanto lo hacemos más resistente. El compuesto que se origina al mezclar el acero con el carbono, entonces encontramos un acero que es muy resistente también a la compresión. Se utiliza para la construcción de puentes y en general, pues nosotros lo vamos a encontrar para lo que me preguntabas, Gio. En este caso, el acero A36, pues cumple la norma ASTM A36 o A36M. Muy bien. Se utiliza para hacer chapas laminadas y productos muy largos, incluyendo los aceros conformados. Les voy a explicar qué significa esto. Nosotros vamos a ver aquí que nosotros tenemos aceros largos, ¿sí? Nosotros tenemos aceros largos y esto me ayuda, me voy a hacer uso de la pluma. Muy bien.
Cuando nosotros tenemos un acero como este o un elemento estructural como este, en el que tenemos la presencia de tensiones en esta zona, lo que sucede en los elementos de acero convencional es que nosotros vamos a tener aquí a la mitad de lo que serían las vigas, lo que vamos a tener es la presencia de deformaciones que van a hacer que esta viga tienda a hacer esto, a deformarse en este sentido. Bueno, con el acero estructural, tal como tenemos esta forma en I, lo que ayuda el patincito que ustedes ven aquí es que este patín, arriba y abajo, para este elemento estructural, absorbe este tipo de deformaciones. Digamos lo que ahora estos patines sustituyen a las varillas. Es como si aquí yo tuviera muchas varillas acomodadas, ¿sí? Y por el otro lado, lo que sería el alma o el peralte es como si yo tuviera concreto en esta zona, ¿sí? Esta es, digamos, la gran ventaja o la gran maravilla de la utilización de acero estructural, porque por un lado absorbo esfuerzos de tensión con el patín y por el otro lado absorbo esfuerzos de compresión con el alma. Y entonces ahora ya no necesito concreto hidráulico para absorber los esfuerzos de compresión. Ya tengo un alma que me puede ayudar. Además, como lo veíamos hace ratito, cuando yo hago columnas de acero estructural, entonces aquí tomo ahora al revés que como lo estoy viendo, entonces ahora cuando yo tengo esfuerzos de compresión que hacen que esta columna intente deformarse o intente aplastarse, pues va a tener el patín que va a evitar que se abran los esfuerzos y va a tener también el alma trabajando en el otro sentido para evitar que yo para evitar que mi columna se deforme. Por eso la gran ventaja de los aceros estructurales, porque pueden absorber esfuerzos de compresión, de tensión, de cortante, de torsión, ¿sí? Para que absorban prácticamente esto y no se deformen. Muy bien. Ok. Una de las cosas que yo tengo que aprender cuando tengo elementos estructurales de acero es que tengo que aprender cómo voy a unir los elementos unos con otros. Actualmente nosotros tenemos dos sistemas tecnológicamente analizados, que es la unión a base de soldadura, es decir, yo vengo con una grúa, monto esta viga aquí, topográficamente checo que la altura de mi sistema esté correcto, y entonces viene un amigo con su soldadora y une este elemento con este elemento, ¿sí? Y él solda la viga. Pero hay otro proceso que se le llama el proceso de apernado, que es uno de los que a mí me gustan más cuando trabajo aceros, es que yo ya traigo mi elemento fabricado previo, hago una prefabricación en taller y después vengo y coloco el elemento nuevo por medio de la utilización de tornillos. Claro, estos tornillos son muy caros, les comento. Es un tornillo A36, o sea, es un grado estructural. Es un grado muy alto, es un grado con acero de carbono. ¿Por qué? Porque aquí corro el riesgo de que estos tornillos pudieran descabezarse por un esfuerzo cortante. ¿Sí? Muy bien. A manera de comercial, quiero decirles que estoy pensando preparar y me gustaría que ustedes me dijeran si les gustaría. Estoy pensando preparar una clase con el arquitecto que me ayuda y con eh, la persona que nos ayuda con la parte de cursos. Estoy pensando preparar una clase de estructuras para no estructuristas, es decir, una clase de estructuras para arquitectos y para contratistas, o sea, para personas, porque yo como ingeniero pues entiendo mucho de estos procesos
y por qué los tornillos están acomodados así. Pero muchas ocasiones los contratistas y los arquitectos pues a veces no alcanzan a discernir por qué estos elementos estructurales se presentan de esta forma. Y quiero armar un curso, me gustaría que si ustedes están interesados me digan, que aparte del de precios, quiero darlo, porque esto es súper importante, porque yo lo he visto en obras también, que entender estos mecanismos no es difícil desde el punto de vista del sentido común cuando tienes una base, pero entenderlos desde la perspectiva del estructurista, que a veces son personas que son como muy, muy matemáticas, es difícil entender por qué ellos colocan, por qué le colocas cuatro, por qué le colocas un cartabón aquí, por qué le colocas por ejemplo, en este caso, aquí si ustedes se dan cuenta, estos elementos estructurales están cumpliendo una función de hacer unos arrastres, y esto a veces es un poco complicado. Entonces, si ustedes quieren, estoy por armarlo. Muy bien. Así como el acero, perfecto, Joel, muy bien. Así como el acero de refuerzo se mide en unidades de peso, también el acero estructural se mide en unidades de peso, al igual que el acero de refuerzo. Y aquí lo que nosotros tenemos que hacer es obtener de la misma forma la cantidad de metros lineales, pero aquí lo que vamos a hacer es que vamos a analizar piezas específicas y vamos a obtener el peso del elemento, y ese valor vamos a ir capturando en la tabla generador. Ojo, aquí como los elementos estructurales son mucho más grandes, lo que nosotros vamos a tener que hacer es trabajar ahora en toneladas por metro. Y el acero regularmente, el acero de estructural, se mide más fácil en toneladas por metro lineal. ¿Por qué es más fácil? Miren, el último edificio que yo trabajé, y creo que ahí fue donde Gio me acompañó, si mal no recuerdo, tenía un peso aproximado de 85 toneladas. Claro, a 85 toneladas nada más en acero estructural. Entonces, imagínense que yo estuviera arrastrando mis 85,000 kilogramos por el peso de la estructura. Entonces es más fácil medirlo por toneladas, ¿sí? Entonces yo decía, bueno, pues pesa 75 pesos, 75 toneladas, pues es más sencillo decirlo y analizarlo que 75,000 kilogramos. Muy bien, muy bien. Esta es la configuración típica de un elemento estructural. Ahorita les estoy dando una embarradita muy leve de lo que serían los análisis estructurales. Les digo, voy a armar esa clase, me gustaría mucho, porque además me gustan mucho las estructuras, curiosamente. Muy bien, aquí tenemos una estructura típica de un elemento estructural. Muy bien, aquí lo que nosotros tenemos, si ustedes recuerdan estructuralmente se parece mucho a nuestra sección de acero, a nuestra sección. La voy a copiar rápidamente para que ustedes la puedan ver. Déjenme salirme para que ustedes la puedan ver. Y ahorita regreso. La voy a copiar para que ustedes la puedan ver. Y que no se pierdan esa parte. Muy bien, aquí está. Si ustedes se dan cuenta, a nivel estructural y a nivel análisis estructural tenemos enteramente lo mismo. Aquí nosotros lo que estamos observando es que este elemento de acá es un elemento de acero estructural. Voy a utilizar mi pluma. Muy bien. Aquí tenemos un elemento de acero estructural, donde tenemos una forma que estructuralmente nos ayuda a absorber los esfuerzos de compresión y de tensión que toda edificación tiene. Entonces tengo aquí este elemento que se denomina alma, que prácticamente cuando yo lo traspaso a mi acero, a mi elemento de concreto armado, prácticamente el alma es esto.
¿sí? O sea, es toda esta parte vertical que yo tengo. Y cuando analizo el patín, me doy cuenta que tengo acero arriba y acero abajo. Bueno, este patín me lo da la varilla. Muy bien. Entonces, esto prácticamente es, en análisis estructural, pues tenemos dos elementos que prácticamente hacen la misma función, ¿sí? Solo que, claro, aquí en el caso, pues tenemos acero estructural y por el otro lado tengo concreto hidráulico. No se preocupen, vamos a ver el concreto hidráulico más adelante, pero el concreto hidráulico es un material compuesto y por tanto necesitamos analizarlos desde otra perspectiva. Pero lo vamos a ver, no se vayan a quedar con la duda de que van a decir, oye, nunca vamos a ver el concreto. Concreto es básico para la construcción. Muy bien. De acuerdo con la Cámara Mexicana, el CMIC, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, los perfiles de acero estructural disponibles en México para el diseño y construcción de edificaciones que se designan, se utiliza el INCA. Es el manual por excelencia del diseño estructural y del diseño estructural de elementos de concreto o de elementos de acero. Y el IMCA me dice lo siguiente. Para el IMCA, los elementos estructurales utilizados o convencionalmente son el LI, ahorita van a ver qué es eso, el LD, el CE, el TR, el IE, el IR, el IC, el OR, IS, CF, OC, OS y ZF. Muy bien. Todas estas son abreviaciones o nomenclaturas de perfiles estructurales comerciales. En el caso y se los digo comerciales porque habitualmente nosotros no lo conocemos como el LI. Ustedes conocen el LI como el ángulo de lados iguales o lados semejantes, el que está de esta forma. El LD es un ángulo de lados desiguales. Este no es tan común, yo se los voy a decir, yo, al menos en lo personal, yo nunca he comprado un ángulo de lados desiguales. Creo que comercialmente ni siquiera los hacen. El CE es un elemento estructural que tiene esta forma. El TR es un elemento que tiene esta forma. El IE y el IR son la que les acabo de mostrar. El IC es un elemento soldado, el OR es un rectángulo, ¿sí? Al igual que el OC es un círculo o cilindro, y así sucesivamente. Entonces, los comerciales en el caso de los aceros es el IE y IR, el ángulo de lados iguales, el OR, que muchos lo conocemos como HSS, el OC, que son perfiles redondos. Muy bien, los vamos a ver. Muy bien, aquí está la designación. Ángulo de lados iguales, ángulo LI milimétrico, ángulo de lados desiguales, el perfil C estándar, ahorita se los muestro, IR, y de ahí tenemos la cruz, que tampoco lo he hecho, el redondo liso y el circular. Muy bien. Aquí está, para que ustedes los puedan ver. Este es el ángulo de lados iguales. Este es el que nosotros habitualmente vemos siempre, o sea, este es el convencional. Lados desiguales es muy difícil que yo no, se los soy honesto, nunca lo he visto, o sea, lo he aprendido y lo he analizado, pero la realidad es que casi nunca lo compras, ¿sí? El CE es un perfil estructural también, digamos lo que si ustedes pueden ver, el CE es como la mitad del IE, ¿sí? Si ustedes le ponen otro de este lado, se van a dar cuenta que este puede hacer este, ¿sí? El IR, este IR es el perfil convencional, es el perfil estructural por default, por principio siempre usamos este. Este IC, junto con el IS, si ustedes se dan cuenta, lo voy a marcar aquí con una plumita. Este IC y el IS son perfiles fabricados a base de placas. Por eso se ve esta zona que se ve diferente a esta zona. Miren, aquí se ve como a un perfil IR
le soldan la mitad, o sea, parten un IR a la mitad y lo soldan aquí, ¿sí? Y hacen un perfil IC. Y viceversa, un perfil IS está hecho a base de 3 placas, ¿sí? Yo en obra hemos fabricado estos, y obviamente hemos fabricado estos con placa, ¿sí? De hecho, se hacen con placa estos perfiles. Pero bueno, ¿cuándo nace la necesidad de hacer tus propios elementos estructurales? Cuando los convencionales o los comerciales, pues no te dan, ¿sí? O sea, porque es muy probable que un OR de grandes dimensiones no lo hagan las empresas fabricantes y entonces pues vas a tener que fabricarlo tú. Pero los perfiles habituales es el IR, el OR que es el HSS, el rectangular, el IE en pequeñas dimensiones y el CE. El CE también es muy común. Es muy común porque te ahorra, por el patín te ahorra dinero. El TR parece más un elemento prefabricado para materiales, pero tampoco es tan común. Lo vamos a ver, si ustedes quieren, lo vamos a ver más adelante, pero no es tan común. Ok. El acero estructural. El acero estructural tiene se le llama densidad cuando yo analizo la cantidad de kilogramos en un metro cúbico. La densidad nace de hacer una relación del agua contra un elemento, y lo que hago es que le coloco algo que se llama un densímetro y entonces puedo analizar cuántos kilogramos por metro cúbico me da. Si ustedes se dan cuenta, por lo tanto, el acero estructural es 7.86 veces más pesado que el agua, que sería nuestro patrón. El agua siempre es nuestro patrón, ¿eh? Un metro cúbico pesa 1000 kilos de agua, ¿sí? En condiciones obviamente a nivel del mar. El acero estructural pesa 7.86 toneladas por metro cúbico o 7.860 kilogramos por metro cúbico o 0.18 libras por pulgada cúbica. El acero estructural en A36, en barras, planchas con espesores menores, tiene un límite de fluencia. Hace rato lo veíamos y me gustaría enseñarles qué es la fluencia porque es una super propiedad la fluencia, pero tiene una fluencia mínima de 250 megapascales, es decir, 36 kilogramos, 36.000 kilogramos, y un límite de rotura mínimo de 400 megapascales, es decir, 58 KSI, que es una medida de tensión, o es una medida de fuerza, por así decirlo. Eh, Muy bien, nada más quedémonos aquí, no quiero ahondar mucho más, esto es como una ficha muy básica para ingeniería estructural, pero para nosotros lo más importante, 7.86 toneladas por metro cúbico. Grábenselo, 7.860 kilogramos por metro cúbico. ¿Por qué? Porque cuando yo veo que todos estos elementos que les estoy mostrando en pantalla se forman con ese acero, entonces analizarlo ya no requiero quizás tanto una tablita para poder analizarlo. Con que yo pueda conocer cuánto pesa y cuánto mide el patín y el alma, con eso automáticamente yo ya puedo sacar las dimensiones por metro, por kilogramos o por toneladas, ¿sí? Utilizando esta pequeña relación. Muy bien. En el análisis de precios para el acero estructural, y esto también es una regla, nosotros vamos a tener que los perfiles ligeros, y así es como lo van a manejar. Ustedes siempre van a manejar en la construcción estas tres clasificaciones. Siempre, siempre, siempre se manejan. Déjenme utilizar un color. Muy bien. Cuando nosotros fabricamos y montamos perfiles de acero estructural A36, nosotros podemos tener tres clasificaciones en el análisis de precios para que me permitan obtener un costo paramétrico. Yo voy a decir que los perfiles ligeros van a tener un máximo de 12 kilogramos por metro. Muy bien. ¿Cuáles serían entonces los perfiles ligeros? Los perfiles ligeros serían estos tres.
Porque un ángulo analizado, si quieren ahorita nos metemos en un generador para que ustedes puedan darse cuenta, un ángulo máximo, o sea, máximo ya muy, muy, muy pesado, va a llegar a pesar a lo mejor 2 kilos, 1 kilo por metro lineal. Muy bien. Entonces, yo puedo considerar que mi primera clasificación para la fabricación de acero estructural es considerar que los perfiles ligeros van a ir hasta 12 kilogramos, máximo. Después de ahí, yo tengo el siguiente estándar, que sería perfiles en pesos semipesados de 12 a 60 kilogramos por metro lineal. ¿Y qué perfiles voy a encontrar? Pues voy a encontrar estos y quizás estos IE. Muy bien, ahí es donde yo voy a clasificar esos perfiles estructurales. Y después tengo la última clasificación, que serían los perfiles pesados, que llegan a más de 60 kilogramos por metro lineal. Muy bien, ahí les va una pregunta para el chat. ¿Cuál de estos tres tipos de perfiles creen ustedes que lleva más trabajo fabricar? Es decir, cortar, montar, subir, acomodar. ¿Cuál creen ustedes que lleva más? ¿El 1, el 2 o el 3? Muy bien, el 3. Juan Antonio, el 1, yo creo que él sabe, él sí se la sabe. El 3. Ay, vaya, ya cambió. Muy bien. Pues déjenme decirles que no. Desafortunadamente lleva más trabajo, más trabajo. Siempre va a llevar más trabajo y les voy a explicar por qué. Los perfiles ligeros, en el caso de los perfiles ligeros, trabajarlos implica que trabajas muchas piezas, ¿sí? O sea, ustedes, por ejemplo, vean, vamos a ver, por ejemplo, una protección en una casa. Son perfiles ligeros. Exactamente, por la manipulación, por la cantidad de cortes que tienes que hacer, ¿sí? Por la cantidad de despiece que tienes que hacer, tú tienes que trabajar más. Por tanto, cuando veamos la mano de obra, nos vamos a dar cuenta y lo vamos a analizar, les voy a enseñar a hacer análisis de procesos. Ustedes se van a dar cuenta que trabajar los perfiles ligeros es más tardado y más procesos que trabajar los perfiles pesados. ¿Por qué? Porque una viga, imagínense una viga ustedes de perfiles pesados, que tenga más de 60 kilogramos por metro lineal, entonces tú vas a trabajarlo, pues el trabajo que vas a hacer es poco, a nivel cortes, a nivel secciones, a nivel elevaciones. Ojo, con esto no estoy diciendo que sea gratis, estoy diciendo que de estos tres, el más caro es este y el más barato es este, ¿sí? Pero claro, a nivel dimensionamiento, eso ya es otra cosa, ¿sí? ¿Por qué? Porque subir una protección a mi ventana, pues lo hago en una hora. Pero subir perfiles pesados en 5 metros, como nosotros lo podemos ver aquí, o sea, vean la cantidad de peso que nosotros tenemos ahí, ¿sí? Pero es más económico subir perfiles pesados, es más económico. Y lo vamos a analizar, ahora no le estoy hablando de que tampoco sea más económico a nivel de 50 pesos de este y este 10, ¿no? O sea, no, tampoco es así. Pero nos vamos a dar cuenta cuando hagamos la revisión, vamos a dejarlo ahí como en un stand para que ustedes lo analicen, por qué los perfiles pesados son más económicos de trabajar. Pero estas tres son las tres clasificaciones que ustedes se tienen que aprender. Perfiles ligeros hasta 12 kilos, perfiles semipesados de 12 a 60 y perfiles pesados 60 kilos para arriba. Muy bien. Y cuando veamos lo que sería el colocar un
costo, colocar un costo, eh, cuando hagamos costos paramétricos, nos vamos a dar cuenta que en la construcción estos tres valores siempre van a pegar, ¿sí? Ustedes van con un estructurista o con un contratista de aceros y automáticamente le dices, ¿cuánto traes los perfiles ligeros? Ah, pues los traigo en 50 pesos la fabricación. ¿Cuánto traes los semipesados? Ah, pues los traigo en 45. ¿Y cuánto traes los pesados? Ah, pues en 40. ¿Sí? Uh-huh. Y entonces así es como ellos ya más o menos tú puedes ir sondeando cuánto cuesta a nivel paramétrico el costo de la estructura de acero. ¿Hasta aquí alguna duda? Seguramente ahorita se quedaron con la duda por decir, pero ¿por qué sale más caro, no? Pero ¿alguna duda hasta aquí con relación al acero estructural? ¿Algo que quieran que se agregue? ¿Alguna duda? Muy bien, Juan Antonio me dice que todo bien. Nancy, muy bien. Muy bien. Muy bien, perfecto. Vamos a continuar. Muy bien, este es un generador típico para el acero estructural, ¿sí? Cuando nosotros no conocemos la pieza, cuando nosotros no tenemos la idea de cómo es la pieza, les voy a proyectar muy rápido el manual del IMCA y ahorita regresamos aquí para que ustedes lo puedan ver. Yo lo tengo en electrónico porque lo compré hace muchos años y me lo pidieron. Muy bien. Este es el manual del IMCA. Ahorita ustedes lo están viendo en pantalla. Este es el manual del IMCA de construcción en acero. Es el Instituto Mexicano de la Construcción en Acero. Este manual del IMCA tiene prácticamente aquí todos los perfiles y al igual que en la tabla de las varillas, aquí la diferencia es que aquí está la varilla. Hace rato que me preguntabas yo, esta es la varilla según el IMCA, este es el peso de la varilla. Fíjate, aquí también ellos en el IMCA trae .559 para la varilla de 3 octavos. ¿Sí? Y aquí está el perfil del IMCA. En el IMCA regularmente lo que el estructurista utiliza es la sección. A él no le importa tanto el peso, a él lo que le importa es la sección. Es el área que le pueda dar. Voy a ampliarlo un poquito. Es el área lo que él utiliza en centímetros cuadrados. Y lo que él hace es que va colocando y va asignando los perfiles para que le den las propiedades que puede utilizar este perfil, en el caso del ángulo de lados iguales, que es el que estamos viendo aquí. Voy a pasarme a una viga IR para que ustedes la puedan ver. Aquí está el perfil CE, ¿sí? Y aquí tengo yo cuántos kilogramos por metro tiene la pieza, ¿sí? Este es el perfil CE convencional que ustedes encuentran en las ferreterías, ¿sí? Y ellos utilizan el peralte, el alma y el patín. Pero si yo no tuviera esta tabla del IMCA, pues con conocer el peralte y el patín, yo sabiendo que el acero estructural pesa 7.860 kilogramos, pues yo puedo hacer mi propia tabla de pesos, porque el estándar de 7.860 no cambia, ¿sí? Este es el CE, ahorita quiero enseñarles, este es el TR, es el que les comentaba hace ratito, es el perfil rectangular TR, que es como dos ángulos, ustedes se dan cuenta, esto es como unir dos ángulos. Quiero irme a ver si encuentro rápidamente la IR, que es la estructural convencional del acero. Aquí está el IE y aquí está la viga IR. Muy bien. Esta viga es la viga común, la viga tradicional que utilizan los estructuristas. Y aquí tenemos prácticamente las vigas, tenemos aquí lo que sería la altura del superalte, y aquí tenemos el ancho del patín. Muy bien. Pero si ustedes se dan cuenta, las vigas IPR son vigas muy grandes, o sea, son elementos estructurales
muy grandes, muy pesados, ¿sí? O sea, en el caso de la viga IPR, miren, ustedes se pueden dar cuenta, pues esta viga es una viga de 102 por 19, ¿sí? O sea, son vigas muy pesadas, son elementos estructurales muy pesados que requieren prácticamente para moverse, pues mucho trabajo, grúas regularmente se utilizan para el movimiento de estos materiales, ¿sí? Aquí, por ejemplo, tenemos la viga de 102 centímetros, de 102 milímetros, tiene un peso por metro de 19 kilos, ¿sí? Entonces, si yo me voy subiendo aquí, conforme voy avanzando, en este caso una viga de 20 centímetros, tiene un peso de 22 kilos, ¿sí? O sea, estamos hablando de que 20 centímetros ya prácticamente pesan, pero miren, si yo voy subiendo el peralte, una viga de 25 centímetros ya prácticamente pesa 28 kilos, ¿sí? Aquí todavía estamos hablando de perfiles semipesados, pero cuando yo sigo avanzando ya hablo de perfiles pesados, arriba de 67 kilogramos por metro lineal. Muy bien, me voy a cambiar rápidamente a nuestra presentación. Y estábamos aquí. Muy bien. Este es un generador común. Ahorita lo vamos a revisar rápidamente para que ustedes lo puedan ver. Este es un generador común para el peso de la viga completa. Entonces, miren, por ejemplo, si yo tengo aquí analizando una viga con un patín de 8 y un peralte de 10, prácticamente mi viga se va a 80 kilogramos por metro lineal, considerando el peso nominal del acero estructural en 7.860 kilogramos por metro cúbico, ¿sí? Entonces aquí prácticamente el peso de esta viga de 8 pulgadas, que serían 20 centímetros, por una altura de 25 centímetros, me da casi 80 kilogramos. Entonces, es entendible, 80 kilogramos no los carga una sola persona, y más en un elemento de que venga de 15 metros, menos, ¿no? De 12 metros no es imposible. O sea, se requiere una maquinaria para que puedan elevar este tipo de materiales, ¿sí? Muy bien. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran agregar? ¿Algo que no les haya quedado claro? ¿Algo que ustedes quieran preguntar? Sí, sí, el manual lo venden. Hay usados, ¿eh? O sea, de hecho que yo trabajé hace muchos años con una empresa de estructuras y prácticamente yo me compré mi manual usado, o sea, se lo vendí, me lo vendió, uno de los ingenieros me lo vendió, porque en realidad el sistema del análisis estructural no ha cambiado, entonces realmente yo lo compré usado y pues, me lo vendió creo que, si mal no recuerdo, como en 200, 300 pesos, porque él se compró el nuevo, entonces me dijo, pues te vendo el mío, y dije, va, véndemelo, ¿no? Y por ahí deben de estar, todavía lo tengo yo, es como mi diccionario. Muy bien, vamos a pasar rápidamente al generador. Vamos a pasar al generador de aceros para que ustedes se puedan dar cuenta cómo vamos trabajando con el generador. Muy bien. Ok, este es ya mi generador tipo. Se los voy a pasar también dentro de los descargables que ustedes van a poder tener para los elementos. Obviamente también les voy a dejar analizar. Miren, como les comentaba, o sea, si ustedes pueden analizar si ustedes pueden hacer el análisis estructural de un elemento como este tipo,
perdón, el análisis de costo, no el análisis estructural, el análisis de costo en un elemento como este tipo, ya con eso tiene el 80% de un presupuesto de un edificio de acero, ¿sí? O sea, si ustedes se dan cuenta, ya analizamos una cimentación, ahorita vamos a analizar un elemento estructural. Entonces, lo que vamos a hacer de tarea muy simple y muy sencillo es que les voy a dejar analizar un edificio, ¿sí? Vamos a analizar un edificio de 5 niveles a nivel estructural. Para sacar elementos de acero, para que ustedes me digan cuánto cuesta el elemento de acero y cuánto cuesta en concreto, ¿sí? ¿Les parece bien? Vamos a hacerlo primero en el acero. Y nos vamos a quedar y vamos a analizar un edificio. Cuando veamos nos quedamos con esa tarea de hacer el edificio con acero estructural, con placas y con perfiles IR. Yo les voy a dar obviamente toda la guía, ¿no? Y cuando lleguemos al concreto, lo que vamos a hacer es que vamos a analizar el mismo edificio con características similares en concreto estructural, ¿sí? Y vamos a decir, mira, ¿cuál es la relación que existe entre el acero estructural y el concreto hidráulico? Y con eso vamos a tener el 80% del costo de un edificio. ¿Les parece? Ojo, no hay cimentaciones de acero. Eso sí casi se los puedo jurar, porque el acero es muy susceptible a la intemperización, ¿sí? Entonces, hacer una cimentación es muy complicado en acero porque se lo lleva. Y la realidad es que el concreto, con algunos aditivos, tiene una capacidad de resistencia a la intemperización elevadísima, ¿eh? Muy, muy alta. Muy bien. Vamos a concluir este módulo para que ustedes lo puedan tener. El ancho, aquí tenemos una viga, como la habíamos puesto, tenemos una viga estándar, una viga convencional. La voy a poner acá, para que se pueda ver un poquito más la letra. Y este lo voy a cerrar. Muy bien, aquí tenemos una viga convencional. ¿Qué es lo que regularmente nosotros hacemos para hacer un análisis? Pues es muy sencillo, o sea, el alma, que es esta parte de en medio, que es esta parte del centro, podemos determinar que podría ser considerada como una placa interna, y tiene un ancho o el espesor del alma de 1 pulgada. Entonces, si yo le pongo aquí que el alma tiene un espesor de 1 pulgada, le puedo poner 3/4, le puedo poner punto 75, y entonces mi elemento empieza a bajar de peso. Y si yo le pongo 1.5, que sería 1,5 pulgadas de espesor, entonces yo voy subiendo mi peso, ¿sí? Aquí tengo la altura de mi elemento, que le voy a cambiar a altura. Entonces yo tengo aquí la altura de mi elemento y lo voy a poner, lo estoy poniendo, si ustedes se dan cuenta, en pulgadas, porque así las venden, ¿eh? O sea, regularmente así las venden las. Entonces yo le voy a poner, por ejemplo, si yo le pongo, podría determinar aquí a partir de qué momento brinca. Si yo tengo un alma de 10 pulgadas y un patín de 4 pulgadas, ya sigue siendo pesado. ¿Sí me explico? Ya sigue siendo pesado. Estas se las voy a mandar, y aquí le voy a meter una fórmula para que ustedes la tengan. Un sí para que les arroje el tipo. Y aquí les voy a decir pesada, semipesada o ligera. Muy bien, eso se los mando en un ratito. Si yo le pongo aquí 12 pulgadas, entonces sigue subiendo, ¿sí? Y entonces 12 pulgadas, si ustedes se dan cuenta, el patín es esta parte de abajo y el peralte es esta parte de arriba, ¿sí? Muy bien, entonces es la altura por el ancho. Y entonces yo aquí puedo jugar, como les dije, con cualquier elemento estructural. Si a mí me llaman y me dicen, si tú le dices, oye, ¿cuál va a ser el patín? Pues el patín va a ser de 4. ¿Y cuál va a ser la altura? Va a ser de 15 pulgadas. Pues entonces ya sé automáticamente que el peso por metro lineal de mi pieza van a ser 106.49 kilogramos por metro lineal. Muy bien, ¿qué tengo que analizar más de materiales en mi pieza? ¿Qué tengo que analizar más? Muy bien. Aquí tengo que analizar, como hablamos en la presentación, yo tengo que analizar si es soldable,
o si va a ser apernada. Si va a ser apernada, entonces yo tengo que considerar aquí tanto soldadura, ¿sí? En sitio. Ojo, aclaro. Siempre voy a utilizar soldadura. Y también voy a utilizar materiales, aquí le voy a poner, para el corte, que en este caso es oxígeno y acetileno. Acetileno. Muy bien. Estos materiales se consideran como recargas de los cilindros, ¿sí? Regularmente, no sé, la recarga, si mal no recuerdo la última vez, la recarga andaba como por el orden de los 500 pesos. Les voy a dar esas tablitas para que ustedes puedan analizar. Pero estos son materiales. ¿Y qué me rentan ellos? El equipo para el corte. ¿Sí? Ojo, el equipo no es un material. El equipo es una maquinaria. Ahorita lo vamos a dejar así. El equipo es una maquinaria, ¿sí? O un equipo para la instalación o para la fabricación. Pero el equipo para el corte no se debe de considerar. Lo que sí debes de considerar es la soldadura. Es la 7018. La 6018. ¿Sí? Cualquiera de esas dos. Una tiene unas características y otra tiene otras. ¿Sí? En el caso de los tornillos, tenemos que considerar los tornillos cuando son apernadas, el material para el corte y el equipo para el corte va afuera. Estos son los materiales que se consideran. Muy bien. Para esto, siempre es mejor, yo les voy a decir algo, para aquí que una vez que tú ya obtienes el perfil, siempre es mucho mejor y más cómodo solamente considerar partes proporcionales de estos materiales, ¿sí? Como les dije, lo más importante es que tú puedas llegar a obtener cuánto te cuesta la fabricación de un perfil ligero, cuánto te cuesta la fabricación de un perfil semipesado y cuánto te cuesta la fabricación de un perfil pesado. Porque los variantes de estos materiales que ustedes pueden ver aquí, pues van a estar girando alrededor de los ligeros, semipesados y pesados. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna duda hasta aquí? Son las 4:51. No sé si ustedes tengan alguna duda hasta aquí. Algo que quieran que se agregue. Algo que no les haya quedado claro. Muy bien. Vamos a cambiarnos entonces aquí a nuestra hoja de precios unitarios. Análisis. PU. Voy a poner estructura. Y para que no se me olvide. Análisis de PU reforzado. De refuerzo. Muy bien. ¿Cómo cargo yo aquí en mi hoja de precios unitarios? ¿Cómo cargo yo entonces ahora sí mi perfil? Muy bien, de primera instancia, recordando lo que hablamos hace ratito, yo aquí tengo que poner ya sea kilogramos o ya sea toneladas, ¿sí? Aquí para mí es prácticamente indistinto, nada más que tengo que considerar que cuando haga el análisis de mi perfil, pues lo tengo que considerar en las unidades que yo determiné por mi concepto de trabajo. Muy bien. Ok. Entonces yo aquí voy a anexar mi concepto de trabajo. Fabricación
de elemento estructural a base de perfiles de acero A36 es sumamente importante, y entonces aquí le voy a poner 707.860 kilogramos por metro cúbico. Con esto ya automáticamente yo ya puedo dar por default, que prácticamente esos son mis perfiles que yo voy a estar utilizando, ¿sí? Con eso yo doy automáticamente por entendido que estoy utilizando perfiles acero A36. Fabricación de elementos estructurales de perfiles de acero A36 con dimensiones de, aquí le voy a buscar cuánto le había considerado, aquí le voy a poner en 12, con dimensiones de 4 pulgadas de patín, 10 pulgadas de peralte, 12 pulgadas de peralte de la pieza completa del perfil completo, y ya les explico por qué. Muy bien. Incluye fabricación. Muy bien. Entonces yo aquí tengo la fabricación de un elemento estructural a base de acero A36 con un peso de 7.860 con las dimensiones de patín de 4 pulgadas y 10 de peralte. Muy bien. Si ustedes se dan cuenta aquí en el acero estructural, yo voy a tener el peralte completo. ¿Por qué? Porque si yo tengo una altura, aquí le había puesto de 10, ¿verdad? Déjenme regresarme, 10. Aquí le puse 10. Muy bien. Yo tengo 10 pulgadas del alma, quiere decir que es de la parte baja, del patín a la parte alta del patín. Me falta sumarle las 2 pulgadas correspondientes a los anchos del patín, ¿sí? Entonces aquí, si el ancho del patín completo son 4 pulgadas, el ancho del peralte completo van a ser 12 pulgadas. Es decir, 10 más una y una, ¿sí? Muy bien. Esto es importante porque el peralte completo es desde arriba, de la parte superior a la parte inferior. Muy bien. Y entonces aquí yo tengo que la pieza me da 81.14 kilogramos por metro lineal. Y entonces aquí yo me vengo a mi código. Entonces yo aquí le voy a poner viga IR, perfil 4 por 12. Muy bien. Y entonces aquí voy a poner viga IPR con dimensiones de 4 pulgadas de alma por 12 pulgadas de peralte. Una y media pulgadas y el patín de 1 pulgada. Muy bien. Aquí en mi unidad yo puedo manejar kilogramos. Si yo manejo kilogramos, entonces al momento de hacer la conversión, tengo que decir cuántos kilogramos por tonelada ocupo, o puedo ponerlo en toneladas. Entonces yo me traigo mi pieza
Digo una. ¿Bien? ¿Por qué? ¿Por qué digo una tonelada? Escríbanmelo. ¿Por qué dije una tonelada? Porque estoy considerando mi unidad de trabajo en toneladas. Entonces requiero analizar una tonelada de acero. No hablé de dimensiones. Muy bien. Ojo, si yo hablara aquí entonces de metros, ahí sería diferente. ¿Sí? ¿Cuántos metros tiene mi elemento? 81.14. ¿Sí? Aquí es un poquito más, un poquito diferente. ¿Sí? No, no es un metro. Por supuesto. ¿Cuántos metros de este perfil obtenido? A ver, sáquenlo con su calculadora. ¿Cuántos metros de este perfil obtenido necesito para una tonelada? Sería este valor 1 entre este. Vamos a ponerlo aquí primero. Aquí digo que esto es igual a este entre 1000. Y lo estoy convirtiendo a toneladas por metro. Lineal le voy a poner, ¿eh? Recuerden que a mí no me gusta usarlo así, pero lo voy a poner así. Entonces, si yo tengo que un metro de esta pieza calculada pesa 81, entonces para una tonelada, ¿cuántos metros requiero? Requiero hacer la operación de 1 entre este. Y entonces digo que si yo analizo por tonelada mi estructura, requiero 12.325 metros lineales para poder obtener eso. ¿Sí? Muy bien. O si yo utilizo las toneladas y aquí lo quiero poner, la unidad la quiero poner en relación, entonces digo metros lineales de esta pieza, aquí lo puedo poner en kilogramos o lo puedo poner en toneladas, para mí es indistinto, solo requiero hacer el análisis y aquí yo digo, si lo analizo por metro lineal, ¿cuántas toneladas requiero? Pues simplemente me voy aquí y digo requiero 0.81 de tonelada. ¿Sí? ¿Cuánto cuesta la tonelada? La tonelada probablemente ahorita anda, la tonelada de acero estructural anda en los 19.50 el kilo. Anda en 19.500. Entonces el metro lineal de esta pieza me costaría 1.582. ¿Sí? Y si fuera por tonelada, que sería 1, y por tanto me costaría 19.500. ¿Cuántas piezas requiero? Bueno, eso ya es diferente, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Esto quedó claro o no quedó claro? Muy bien. Muy bien, perfecto. Con esto damos prácticamente concluido el módulo de materiales. Vamos a seguir haciendo algunos ejercicios y obviamente vamos a trabajar en ejercicios en combinación ahora con el siguiente insumo, que en este caso ya es la mano de obra. Y no sé si ustedes quieren que paremos aquí o vemos la introducción rápida a los salarios o mano de obra y que veamos qué es lo que vamos a utilizar.
¿Les parece bien 10 minutos o quieren que ya arranquemos mano de obra la siguiente clase? Ustedes díganme, por favor. Yo me ajusto al tiempo, no hay ningún problema. Si quieren, para que descansemos y nos quedemos ahorita con esto. 10 minutos, perfecto, Joel dice 10 minutos. Muy bien, mano de obra dice en la siguiente clase. A ver, vamos a dejarlo a votación, ustedes mandan. Juan Antonio dice en la mano de obra ya la siguiente clase y ya nos arrancamos de lleno y sirve que vamos analizando. Juan Antonio, muy bien, unos detalles. La siguiente clase, la siguiente mejor. Muy bien. Ok, pues vamos a dar por concluido entonces ya el módulo. No sé si ustedes quieran agregar algo. Y les hago llegar igual, publico los videos, les mando las hojas y les mando un ejercicio. ¿Les parece bien?